Hola a todos, el día de hoy vamos a repasar sobre los controladores tipo on-off, todo o nada. Son los controladores más sencillos y más comunes. Para empezar, estos controladores, que seguramente ya habrán escuchado hablar de ellos, son los que nos dan una señal de control del 0% o del 100%. Digamos que estamos controlando una temperatura que depende del tiempo, y le ponemos un set point, es decir, una temperatura a la que queremos estar. Vamos a suponer que queremos estar a 100 grados Celsius y la estamos midiendo con un sensor, y entonces si está aquí abajo la señal, vamos a prender una resistencia, y entonces está abajo, quiere decir que la resistencia se prende y se mantiene ahí hasta que la señal de nuestro sensor, digamos que empezamos por aquí, entonces se mantiene prendido y aquí ya pasó el set point. En ese momento se debe de apagar nuestro sensor, como dar esto, poner que viene aquí así, aquí se prendió porque estaba muy baja la temperatura, se mantiene prendido hasta que sobrepasa este set point y aquí se apaga. Pero la temperatura realmente pues no se detiene inmediatamente, sino que apenas se apagó y entonces empieza a bajar aquí, depende esto del sistema. Llega aquí, baja y nuevamente se va a prender entonces ese sistema. Sacar este color nuevamente, aquí se mantuvo apagado hasta aquí donde se vuelve a prender. Así sucesivamente. Fíjense que si el sistema es muy rápido, reacciona muy rápido, entonces lo que va a estar haciendo, tenemos el set point, apenas se sube y va a estar aquí haciendo esto muy rápido. Es decir, si la temperatura sube y baja muy rápido, va a estar haciendo eso. Y entonces el controlador también va a estar prendiendo y apagando muy rápido. Si tenemos un relevador, por ejemplo, pues ese relevador se va a dañar muy rápido. Por eso, generalmente se tiene una zona neutral. En esta zona neutral, el controlador no hace nada. Es lo que tenemos acá, que va a depender de cierto incremento del error hacia arriba o hacia abajo. Tenemos aquí el error cero, es decir, cuando la señal está justamente donde la queremos, en el set point. Aquí tenemos el set point y la señal de nuestro sensor viene aquí, y justo aquí es el error cero, no tiene error, está igual el set point con lo que estamos midiendo. Ahí estamos dentro de este punto, pero a lo mejor ya se pasó y el controlador no se va a activar inmediatamente porque tiene aquí un incremento de error permitido y ahí no va a hacer nada. Entonces el controlador a lo mejor estaba prendido, y de acuerdo a la zona neutral, que a lo mejor viene hasta acá, fíjense que ya pasó aquí el punto, pasó el set point, pero el controlador no se apagó, se esperó todavía hasta que un tiempo más o un error más grande. Aquí ya lo apagó porque ahora sí ya se pasó de temperatura o sobrepasó su error superior. Y después aquí la temperatura viene y baja. Cruza nuevamente el set point, pero el controlador sigue sin reaccionar porque tenemos aquí la banda principal, bueno, la zona neutral. Entonces el controlador sigue apagado y hasta después reacciona y otra vez lo prende. ¿Para qué sirve? Para que el controlador no esté prendiendo y apagando muy rápido. Entonces esa zona neutral la podemos ver acá y acá. Zona neutral. Y ahí no hace nada. O también se le conoce como zona muerta. Entonces aquí tenemos un nivel alto, un nivel bajo. Viene el nivel real. Viene subiendo. Aquí no hace nada. Durante esa zona muerta, pues puede estar variando y realmente no va a haber una reacción. Hasta acá, cuando alcanza este punto máximo o este punto mínimo, ahí es donde se prende o se apaga, se prende o se apaga. Entonces, en esos puntos, este sistema está reaccionando más rápido. Por eso apenas llega acá, a este punto se apaga, y aquí ya debería de bajar, pero por la zona neutral se mantiene apagado hasta acá. Entonces, depende de qué tamaño sea la zona neutral, es cuánto va a tardar en hacer un ciclo el control o la señal del sensor para ese control. Entonces se le conoce como zona neutral o zona diferencial, y frecuentemente se diseña a propósito para mantener una cantidad mínima y se previene el ciclado excesivo. Esté prendiendo y apagando de manera muy rápida, dañando los sistemas de control. Si es una válvula, pues se va a dañar; si es un relevador también, si lo hace muchas veces. Entonces eso va a aumentar el tiempo de vida de los componentes. ¿Cómo se hace ese tipo de control? Hay varias maneras de hacerlo. Aquí tenemos un tanque.
está entrando cierto líquido y está saliendo. Entonces tenemos un nivel 1 y un nivel 2. Y estamos midiendo el nivel de líquido por medio de un sensor de presión. Entre más presión tengamos en el sensor, significa que tenemos más líquido. Tenemos un cierto set point. Esta válvula que deja entrar el líquido al tanque está activada por una solenoide. Y entonces aquí este sensor de presión va a activar o desactivar esa solenoide. Entonces prende o apaga la válvula. Aquí lo único que tenemos es una fuente de voltaje. Y este sensor de presión o ese sistema para calcular el nivel a través de la presión es el que se encarga de prender o apagar. Llegó a cierto nivel, abajo, préndela. Bueno, depende si es totalmente cerrada o totalmente abierta. El chiste es que deja pasar el líquido o no lo deja pasar. Y entonces aquí podemos ver esta señal es la del controlador, la que conocemos como U o P. Esta señal roja es el nivel de líquido y la señal que está en azul es el set point. Entonces en los diagramas que van a ver y los que vamos a estar haciendo de estos de control, siempre son importantes estas tres gráficas. La de control, cómo se está comportando el control, qué tan rápido abre y cierra, qué tipo de señal es. Esto es importante, esa salida de control, porque va a depender también del efector final. Si mi efector final es una válvula que debo de meter 12 volts, 110 volts, no sé. Esta señal de control hay que acondicionarla para que entre al sistema del efector final o no. Y esta obviamente es importante porque queremos ver si se está cumpliendo el control que queremos, el set point. Entonces, un control de señal todo o nada, pues va a funcionar entre el 0% y el 100% de la señal. ¿Está apagado o está prendido? Este tipo de sistemas es inherentemente oscilatorio, siempre va a estar oscilando, nunca va a ser algo así como que llega aquí al punto y se queda ahí. No lo va a hacer porque o es todo o es nada y entonces al prender y apagar ese controlador o ese efector final va a estar oscilando, entre prende y apaga. El control justamente en el valor del set point no se puede conseguir, va a estar oscilando. Y una banda muerta o una zona neutral siempre debe de ser añadida para que no esté oscilando esto muy rápido. Este tipo de control es útil para sistemas que son lentos, especialmente aquellos que usan calentadores eléctricos. Entonces, para el proyecto que tienen del intercambiador de calor, pues este tipo de control es suficiente y vamos a estar viendo este comportamiento en sus señales. Entonces, este va a ser el primer control que van a implementar en su proyecto, porque el sistema que tienen es realmente lento. Tal vez si queremos controlar la velocidad de un motor, este tipo de control no sea el más adecuado, pero para sistemas de llenado de líquidos o de calentamiento en temperatura, estos controladores son lo suficientemente buenos. No se olviden entonces de los conceptos. Tenemos una zona o banda diferencial. Esta línea que tenemos aquí es la temperatura real. Esto que tenemos aquí es el set point, el valor que queremos realmente. Y esa banda diferencial nos va a dar dos puntos: temperatura superior y temperatura inferior, low y high. Hay una diferencia entre ellas, lo que se conoce como la diferencial. En este caso, para este sistema hipotético que tenemos aquí, es de 8 grados. A 496 grados el contacto se cierra y a 504 el contacto se abre. Eso nos permite que este ciclo sea un poco más lento y que nuestro efector final no esté prendiendo y apagando tan rápido. Recuerden, set point o punto de consigna, valor superior de la banda diferencial y valor inferior de la banda diferencial. Y la diferencia entre estas dos es la diferencial. ¿Cómo lo implementamos? Hay varias maneras de implementarlo. Si están utilizando controladores neumáticos, depende del tipo de industria, a veces es importante utilizar controladores neumáticos. En este caso, este sistema es para controlar una temperatura. Aquí tenemos un horno
y lo que están dejando pasar aquí es el combustible. Entonces este combustible entra, entre más combustible entre al horno, más se va a calentar lo que esté aquí adentro, obviamente. Y lo vamos a estar midiendo con un dispositivo, pero ese dispositivo es mecánico, entonces permite mover una especie de hoja que tenemos aquí, la cual puede cerrar o abrir una boquilla. Aquí entra una línea de aire, se restringe para que no entre tanto aire a esta parte de la boquilla, y también ese aire va a entrar o va a controlar a la válvula. Esta válvula se abre o se cierra dependiendo de la cantidad de aire que esté entrando. Entonces, si se mueve aquí el sensor y esta boquilla se cierra, va a causar un cambio en este relevador, y este elemento puede tapar la entrada de aire, entonces permitiendo que la válvula se abra o se cierre, depende del tipo, pero va a dejar pasar o no el combustible. Entonces, esta parte aquí tenemos el sensor, y toda esta parte es el controlador junto con el efector final que tenemos acá. En un circuito eléctrico, un control de este tipo, fíjense que aquí tenemos un sensor, un elemento bimetálico que con la temperatura, este se va a doblar o va a mantenerse en una cierta posición. Entonces, esto, su ángulo que tenemos aquí, depende de la temperatura. Cuando este baje o suba, va a mover aquí un interruptor de mercurio. Por si no conocen los interruptores de mercurio, déjenme ponerles uno acá a ver si se deja esto. Tiene una bola de mercurio ahí y dos contactos aquí. Entonces cuando ese líquido, el mercurio, se junte con los contactos, va a dejar pasar o no. Este nos sirve para activar o desactivar cosas con ese ángulo. Entonces ahí está colocando como interruptor, como un contacto, así como interruptor, para prender unos focos. Dependiendo del ángulo, deja pasar la corriente o no. Ok. Y entonces este sistema está funcionando mediante ese interruptor de mercurio. Esto sube y baja, depende de la temperatura. Cuando se cierre va a activar aquí un relevador, que ya saben que tiene una bobina, pasa una corriente y activa un interruptor. Y con ese interruptor va a prender un motor y va a prender un elemento calefactor. Entonces, este motor es el que se encarga de soplar el calor hacia el horno. Aquí tenemos una fuente de bajo voltaje para el control, y aquí tenemos el efector final. Entonces, eléctricamente puede ser tan simple como esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que se familiaricen un poco con la manera de calcular este tipo de cuestiones. Aquí en este ejemplo nos dice que tenemos un sistema de control de nivel de líquido que convierte un desplazamiento de manera lineal, un desplazamiento en metros, a corriente. Entonces podemos hacer una gráfica porque dice esto es de manera lineal. Entonces vamos a colocar como variable dependiente el nivel, que le vamos a llamar h. Estamos hablando de nivel, y aquí le vamos a poner corriente. Y entonces depende del nivel, nos va a dar cierta corriente, esto linealmente. Lo que dice aquí es un sistema lineal que convierte un desplazamiento de 2 a 3 metros. A lo mejor tenemos un tanque que tiene 0 metros y aquí tiene 5 metros, por decir algo. Y entonces entre 2 metros y 3 metros tenemos un sensor de nivel, y ese sensor nos va a dar entre 4 a 20 miliamperes en ese rango. Tenemos un relevador que nos sirve como controlador de dos posiciones. Abre o cierra la válvula de entrada. Entonces tiene una válvula de entrada por acá, está entrando líquido, y tiene una válvula la cual es activada por un relevador.
Nos dicen que ese relevador cierra a 12 miliamperes y abre a 10 miliamperes. Entonces, si lo vemos con una gráfica como la que estábamos viendo hace un momento, tenemos dos niveles. Uno de ellos es de 12 miliamperes y el otro es de 10 miliamperes. Y si graficamos ahí el control, pues el control va a prenderse. Bueno, aquí sí dice que se cierra a 12, entonces cuando llega a 12 se va a cerrar. Vamos a ponerle que se cierra por acá, está apagado, y se prende por acá, etcétera. Entonces voy a dibujar primero eso. Realmente la que controla el cerrado o apertura del sistema es la señal. Aquí tenemos un set point. Entonces decíamos que si se va a cerrar a 10, dice que se cierra a 12. Quiere decir que cuando la señal llegue a 12 y se cierra el relevador y se cierra, entonces esto empieza a bajar hasta que llegue aquí y otra vez se abre a 10, etcétera. Entonces algo así tenemos. ¿Qué nos piden? Dice que encontremos la relación entre el desplazamiento, el nivel de desplazamiento y la corriente. Esa relación debe de ser una ecuación. Una ecuación que me relacione el nivel con la corriente que nos está dando el sensor y que determinemos la zona neutral en metros. Entonces vamos a iniciar con el inciso A. Vamos a poner una relación, como es lineal esto, debe ser una ecuación lineal. A H le vamos a llamar que es el nivel en metros. Va a depender de una constante m que está multiplicándose por una corriente, porque el nivel depende de la corriente, más un nivel inicial. Entonces esto es la altura del líquido o el nivel del líquido, la altura inicial, la pendiente de la recta y la corriente del controlador. ¿Cómo encontramos los valores? Necesitamos saber de cuánto es la pendiente y de cuánto es el H0. Esto lo vamos a hacer como en un ejercicio pasado. Hay que sustituir. Si aquí nos dice que a 2 metros tendríamos un valor de 4 miliamperes más una altura inicial, y a 3 metros la pendiente se mantiene, pero ahora la corriente es de 20 miliamperes y el valor inicial del líquido pues se mantiene. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de ecuaciones. Simplemente hay que resolverlo para obtener el valor de m y de h sub 0. Entonces lo resolvemos de manera simultánea, las dos ecuaciones, y obtengo los siguientes valores. Resulta que mi valor de m es de 0.0625 metros por cada miliampere y el valor de el nivel inicial es de 1.75 metros. Esto se los dejo que lo comprueben. Y entonces el inciso A, la ecuación que nos pide, una ecuación que depende de la corriente, es igual a 0.0625 metros sobre miliampere, que multiplica la corriente en miliamperes, eso va a eliminar los miliamperes, más 1.75 metros. Y al final lo que nos queda está en metros. Entonces, ante cierta corriente vamos a obtener cierto nivel. Ahora vamos a determinar si esto está abriendo y cerrando dependiendo de la corriente, ¿cuántos metros representa eso? Si tengo 12 miliamperes, ¿a cuántos metros de nivel estoy? Y si tengo 10, ¿a cuántos estoy? Es lo que nos pide la zona neutral de desplazamiento, pero en metros, porque la tenemos en amperes, en miliamperes, la queremos en metros. Entonces, para el inciso B, pues hay que sustituir en la ecuación que acabamos de obtener. Voy a cambiar aquí de color para que se vea diferente. Voy a sustituir el nivel alto. El nivel alto va a ser igual a 0.0625 metros sobre miliampere multiplicado por los 12 miliamperes. Ahí se cierra.
en los 12 miliamperes quiere decir que es el nivel alto, entonces por eso sustituimos los 12 miliamperes más el 1.75 metros de offset. Eso nos va a dar una altura de 2.5 metros. Quiere decir que a 2.5 metros se va a cerrar ese relevador, y para el nivel bajo 0.0625 metros sobre miliampere con una corriente de 4 miliamperes, no, de 10, perdón, es a donde se cierra, de 10 miliamperes más el 1.75, eso me va a dar 2.375 metros. Es la zona neutral, es la diferencia entre este H sub H menos H sub L. Esto es igual a 2.5 metros menos 2.375 metros, lo que nos da igual a 0.125 metros. Y ya, así es como resolvemos este problema. Entonces pueden dibujar gráficas donde tienen dos niveles. Uno es H sub L, el otro es H sub H. Y la señal de nivel pues puede estar variando entre estos niveles. Y dependiendo de los niveles que tenga, si está abajo de cierto nivel, por ejemplo acá, aquí como quiere subir está prendido el sistema, entonces la señal de control está encendida. Cuando llega aquí se apaga, se mantiene apagada porque está superior, después aquí se prende, después aquí se mantiene así. Como tenemos la zona neutral ahí, de hecho lo prendí un poco antes, déjenme apagarle. Se va a activar hasta que llegue a la zona baja, entonces hasta acá se vuelve a prender, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos esta zona muerta. ¿Dónde se activa? Cuando cruza la zona muerta del alto o el bajo. Entonces ahí se va a activar, mientras no. Entonces así funciona este tipo de controladores.